Saludo a los espectadores. Señalo que cada uno tiene su propia ciudad, sus propios recuerdos de la valla y sus susurros. Les pido que escriban en los comentarios desde dónde están viendo este episodio y qué se contaba en sus lugares sobre el supuesto derecho de pernada. Les deseo una escucha tranquila y atenta. A partir de ahora, todo será llano y seco, como los dedos sobre el papel rugoso del libro parroquial. Por la noche huele a humo húmedo y ceniza de leños sin quemar. Un hombre adulto vestido con ropa tosca cuenta las monedas de cobre sobre la tapa de un pequeño baúl y mentalmente planifica la futura boda como una tarea económica. Velas para la iglesia, pago al escribano por la inscripción, un saco de harina para el banquete, monedas pequeñas para la comunidad, para que reconozcan la nueva unión. En la cuerda, junto a la pared, se balancean las toallas lavadas. En la esquina se seca la leña para encender el fuego. Y en la cabeza, tiquitaquea la simple aritmética de la supervivencia. Si se da más de lo necesario, no quedará nada para la sal. En la vecindad, alguien vuelve a susurrar la fórmula de la primera noche, como si fuera algo normal. Pero cuando el hombre va a la casa del Volost, allí abren un libro y le muestran una línea. Tributo matrimonial, no cama. La leyenda llama a la vergüenza. El documento exige una moneda. A continuación, la habitual y pesada mecánica de los viejos órdenes. El matrimonio entre dos adultos se formaliza mediante anuncios en la iglesia, donde durante varios domingos seguidos se pronuncian los nombres para que los vecinos tengan tiempo de objetar en caso de parentesco oculto o deudas pendientes. El estatuto municipal limita el ruido durante los días de ayuno, prohíbe bailar bajo las ventanas del hospital y establece una multa por cantar junto a la pared del monasterio. El escribano anota los nombres de los testigos. El sacerdote exige velas limpias y promete la datación. Si uno de los contrayentes procede de otra jurisdicción, se cobra un impuesto, una compensación por la pérdida de manos, es decir, por la pérdida de mano de obra e impuestos en el lugar donde vivía anteriormente. En algunos lugares se añade una tasa por la inscripción acelerada, si el compromiso debe formalizarse sin esperar a las proclamas. En todas partes se habla el mismo idioma: dinero, plazo, sello. La violencia contra una mujer adulta se inscribe en otra columna, como un delito con castigo. En los libros se registran las multas, el arrepentimiento público, a veces el destierro, y en ocasiones el castigo corporal en la plaza. Los estatutos no reconocen ninguna primera noche legalizada. Allí donde les conviene fijar incluso el precio de una vela, el silencio sobre el ritual es demasiado elocuente como para considerarlo una casualidad. La pobreza hace que este silencio sea especialmente duro. En el inventario de los hogares jóvenes hay 2 platos, un cuchillo, una capa de lana, una manta, un baúl para la ropa y, a veces, un espejo barato. El pan es gris, el agua es amarga, los dientes duelen tanto que se agrieta la sien, las fiebres derriban a los adultos,
Los partos son cada vez como una frontera entre la vida y la muerte. Los suelos están húmedos, las vigas se mojan, la moho aparece en las paredes. Cualquier impuesto aquí se siente como un golpe. Si lo pagas, no habrá sal, no habrá cebolla, no habrá un trozo de tocino para la fiesta. En este contexto, la leyenda de la primera noche se convierte fácilmente en una explicación del dolor. Si el poder tiene un largo brazo en tu cartera, ¿por qué no extenderlo aún más? Pero en cuanto coges el libro, la leyenda se desvanece. Bajo tus dedos hay sumas, plazos, nombres, anotaciones, sobrecobros, y no una descripción de la cama como derecho. La realidad no es más bonita, simplemente es diferente. No te rompen con una escena, sino con una factura. En las ciudades, los estatutos comerciales son aún más minuciosos. Establecen cuánto se puede gastar en agasajos para no arruinar a los vecinos. Fijan la paga de los músicos, porque con ella se paga a los guardias de las puertas. Limitan las horas de diversión para no molestar al hospicio. Si se celebra una boda en un día prohibido, se impone una multa. Si el compromiso se celebra antes de las proclamas, se impone penitencia. Por la violencia contra una mujer adulta, se impone una serie de castigos. Dinero, ayuno, a veces permanecer de pie a las puertas del templo con una vela, a veces la obligación de alimentar a los pobres. Se trata de la moral pública de la aritmética, no de un ritual íntimo de dominio. Si el infractor rico elude su responsabilidad, la causa está en sus protectores, en el miedo de los vecinos, en la vaguedad de los hechos, pero no en la existencia de un derecho ancestral sobre la noche de bodas ajena. El derecho ama escribir abiertamente sus propias inhumanidades. Si tal norma existiera, se incluiría en los estatutos, con el mismo rigor con que se incluyeron el impuesto sobre los puentes y el impuesto sobre el comercio de la sal. La leyenda no vive en los archivos, sino en la vida cotidiana. Es conveniente para asustar, es conveniente para oprimir. Al alcalde rural le resulta más fácil insinuar en una conversación que siempre ha sido así, que mostrar un punto concreto de los estatutos que se puede impugnar en la asamblea. A las épocas posteriores les conviene pintar el antiguo orden con pintura negra espesa. Es más fácil justificar la reforma cuando se asusta al pasado hasta hacer temblar. Los panfletos de la nueva época mezclaron gustosamente los impuestos matrimoniales con la fantasía del poder físico y pusieron en circulación esta mezcla. Las crónicas repitieron la historia y ésta se quedó grabada en la memoria como una espina clavada. Pero el papel seco es obstinado. En él hay muchas humillaciones, mucha crueldad, muchas cuentas, pero no hay una llave legalizada para la cama ajena. No se trata de una justificación de los antiguos órdenes, sino de una sentencia más aterradora. A las personas no se les causaba daño con un ritual especial, sino con una constante e imperceptible extracción de dinero y fuerzas. Los datos concretos enderezan los hombros allí donde la leyenda se esconde entre el humo.
En caso de matrimonio entre una persona dependiente y otra de otra parroquia, se podía exigir un pago único por la pérdida de manos. Cuando una mujer abandonaba la finca, se exigía un regalo en especie: una gallina, una medida de grano, un trozo de tela. El significado es el mismo en todas partes: controlar la circulación del trabajo y los impuestos. Si el matrimonio no se anunciaba públicamente, la comunidad podía imponer una multa por infringir la norma y, a través del sacerdote, imponer un ayuno. Las listas judiciales describen las catástrofes habituales de los días de boda: peleas en la borrachera nocturna, jarras rotas, el robo de la bolsa con la dote, el intento de romper el compromiso. La violencia contra una mujer adulta se considera allí un delito con castigos prosaicos. Ninguna referencia a la costumbre encubre al culpable. Y cuanto más se examinan estas listas, más claro se ve el hilo conductor. El poder controlaba el cuerpo a través del trabajo, el tiempo y la cartera, y no a través de una escena demostrativa junto al lecho. Aquí está el primer desenlace preparado: la aterradora primera noche. En la fuente se convierte una y otra vez en una dote matrimonial, ofensiva, pero monetaria. La segunda se prepara en grandes códigos, donde se prescribe meticulosamente todo, desde el precio de las velas hasta las partes de la herencia. Y precisamente por eso guarda silencio sobre la legalización de la violencia como costumbre. La tercera se gesta en la política tardía, donde se necesitaba un espantajo para destruir las antiguas instituciones, y los panfletos atribuyeron al pasado lo que el papel no sabía. Pero aún queda un camino por recorrer a través de estas capas, desde la vida cotidiana hasta los estatutos, desde los estatutos hasta la polémica. Este camino mostrará cómo los susurros junto a la estufa pierden frente al pergamino, y por qué el cuento de terror es más conveniente que el recibo, aunque este último describa con mayor precisión el dolor. En los grandes códigos legales, el orden del matrimonio parece una máquina con muchos engranajes pequeños. Primero, la verificación del consentimiento de dos adultos. Luego, los anuncios los domingos para posibles objeciones. Después, el registro de los nombres y apellidos de los testigos. Y solo entonces, las consecuencias económicas de la unión. El incumplimiento de la forma se incluye en la columna de multas y penas, la violencia, en la columna de delitos contra la paz, y las finanzas, en un registro separado de derechos. Cuanto más pedante es el texto, más se nota el silencio en el lugar donde la fábula exige una noche legalizada. En los estatutos se describe el precio de las velas, el tamaño del banquete nupcial, la hora a la que debe callar la música, pero no existe ninguna línea que conceda a un tercero la llave de la cama ajena. Donde la leyenda construye una escena, el documento construye una tabla. Donde la memoria oral pronuncia una breve noche, el papel escribe una larga reunión. Se trata de un impuesto matrimonial en un entorno dependiente,
una tasa por salir de la jurisdicción, una compensación por llevarse las manos, cuando un adulto cambia de patio y, con ello, priva al antiguo propietario de trabajo y pagos. En otros casos, se fija una multa por matrimonio antes de la finalización de las proclamas, tras lo cual la unión se reconoce como válida. A veces, la suma de dinero se sustituye por un regalo en especie, un ave, un recipiente con grano, un trozo de tela gruesa. Estas palabras hieren los oídos, porque lo que humilla no es el ritual, sino la contabilidad cotidiana. Pero esa es la realidad. Un orden que mantiene a las personas a base de dinero, y no de espectáculo. En las columnas de castigos por violencia contra una mujer adulta no se esconde ningún privilegio. Allí figuran fórmulas conocidas: multa, vergüenza pública, ayuno como penitencia, a veces destierro, a veces castigo corporal en la plaza, abiertamente, con silbidos y tambores. El lenguaje de estos registros no tolera referencias a la costumbre. Se basa en la violación de la paz y el honor, es decir, en el hecho del delito. Cuando un hombre rico escapaba del castigo, esto se explicaba por el miedo de los vecinos a testificar, por el amparo y la debilidad de las autoridades locales, y no por la existencia de una norma difusa. El sistema era injusto, pero la injusticia actuaba de forma burda y banal, a través de la desigualdad de fuerzas, no a través de una escena legalizada. Los siglos posteriores aportaron otra capa: la polémica. Cuando el antiguo orden pasó a la categoría de acusado, el panfleto, con un movimiento conveniente, puso junto a los abusos reales y la noche inventada, anunció que la terrible costumbre había sido abolida y, de ese modo, hizo que la reforma fuera espectacular. La tinta tipográfica fijó la fábula y ésta comenzó a circular como una imagen didáctica. La desgracia estaba precisamente allí. En realidad, se estaba destruyendo la red de impuestos dependientes, peajes de puentes y molinos, impuestos eclesiásticos y municipales que asfixiaban a la gente a cada paso. Pero en una conversación es más fácil recordar una imagen llamativa que una larga lista de exacciones reales. Para no ahogarse en palabras generales, es útil echar un vistazo a la hoja del libro parroquial. En una columna se indica que los nombres de los futuros cónyuges se anunciaban varios domingos para que la comunidad pudiera declarar los impedimentos: parentesco cercano, deudas, votos secretos. En otra columna se registraba la multa por infringir la forma, si el compromiso se celebraba sin esperar. Más abajo, se indicaba la compensación al antiguo propietario de la parcela cuando un adulto se trasladaba a otra finca. Y todo esto era economía del trabajo, no un poder secreto en la sala nupcial. Al lado, el estatuto municipal del lugar de comercio, restricción del ruido de las bodas cerca del hospicio, prohibición de bailar cerca de la pared del monasterio, pago fijo a los músicos, con el que, como se indica por separado, se paga a los guardias de la puerta. Es un mundo en el que cada alegría se enfrenta inmediatamente a la contabilidad. Otro montón de hojas son los registros mercantiles y sucesorios.
Aquí, junto a los impuestos matrimoniales, se encuentra el impuesto de sucesión. La mejor prenda de vestir o herramienta se entrega al titular del derecho. Las bodas y los funerales se convierten en puntos de recaudación igualmente convenientes. Añádase a esto el pago al escribano, los impuestos eclesiásticos, los puentes, los molinos, el comercio de la sal, y se verá cómo el poder envuelve densamente la vida cotidiana. El documento no oculta la crueldad, sino que la enumera. Y en esta enumeración no hay lugar para la primera noche legalizada. El registro de todo lo demás es demasiado detallado como para que se escape una norma así. En la frontera entre la ley y la predicación se ve otra razón de la perdurabilidad del mito. La predicación gustaba hablar de la carne como una amenaza al orden. Asustaba y disciplinaba. Las crónicas recopilaban los escándalos, convirtiéndolos en un espejo de las costumbres. Pero ni la predicación ni la crónica convertían el pecado privado en un derecho oficial de un tercero. Por el contrario, las ideas de estos textos se basan en el consentimiento de los adultos como núcleo del matrimonio y en el castigo del delito como medio para reparar el daño causado. En este sistema no existe un camino legal hacia la cama ajena. Hay muchas válvulas por las que se escapan el dinero y el tiempo. La vida cotidiana, en esa época, sigue siendo pesada, como la lana mojada. En los inventarios de los hogares jóvenes aparece siempre la misma pobre nomenclatura. Un cuchillo, un par de cuencos, una cacerola, una manta de lana, un caso de madera, un pequeño baúl para la ropa y, a veces, un espejo barato. El día de la boda a menudo termina en pelea. La mañana trae consigo una multa, un voto de ayuno, la obligación de reemplazar la jarra rota. En los registros aparecen tragedias, caídas desde puentes, puñaladas en discusiones acaloradas, envenenamientos con vino agrio. La violencia contra una mujer adulta se registra como delito, con los mismos defectos de la práctica: miedo, dependencia, protectores, pero sin la cobertura de la costumbre. Estas debilidades están documentadas y son más aterradoras que la leyenda, precisamente porque son reconocibles. Lo que la leyenda atribuye al derecho, lo hacía la pobreza, metódica, cotidiana, sin clímax escénicos. Enseñaba a pagar por el anuncio, por el papel, por la vela, por la música, por el ruido después del atardecer, por la pelea, por la mañana después de la pelea. El poder no estaba junto a la cama, sino en la puerta, con un cuenco para las monedas, cortés e implacable. Es una humillación de otro tipo. En lugar de una noche de plumas, un largo jadeo de cuentas. Y la revelación no es necesaria para quitarle la culpa al pasado, sino para llamar al dolor por su nombre. A las personas no las quebrantaban con un ritual secreto, sino con confiscaciones interminables. Las tres líneas se combinan en un esquema estable. La primera es la parte formal del matrimonio y la proclamación, cuyo núcleo es el consentimiento de los adultos, protegido por el procedimiento. La segunda es el control económico del desplazamiento de la mano de obra,
expresado en tasas matrimoniales y compensaciones. La tercera es el castigo por la violencia, interpretada como un delito y castigada según una escala, y no legalizada como un privilegio. Cuando se superponen unas sobre otras, el mito se desmorona. Permanece en el miedo oral, en la política tardía y en nuestro deseo de tener una explicación sencilla para la compleja pobreza. El documento, sin embargo, vuelve obstinadamente a las cifras, los plazos, los sellos y a la verdad de que lo terrible a menudo parece aburrido. Más adelante, este esquema se desarrollará con ejemplos concretos de ciudades y parroquias, donde los estatutos son especialmente minuciosos, así como en hojas de polémica que dieron sello a la leyenda. Allí quedará claro a quién le convenía mantener en circulación la noche, cuando el recibo ya decía todo lo necesario sobre el poder. En los estrechos barrios de la ciudad comercial, los estatutos amaban los detalles tanto como los artesanos amaban las costuras perfectas. En el libro, donde se acumulaban las deudas por el puente y la garita, había anotaciones sobre los matrimonios de los ciudadanos adultos, varios domingos de proclamas, nombres de los padrinos, el importe de la paga al escribano, anotaciones sobre las multas por ruido en el hospicio. Cuando dos adultos unían sus hogares, la ciudad exigía claridad. ¿Quién corría con los gastos? ¿Quién respondía de las deudas? ¿Quién pagaba el impuesto comercial si la tienda pasaba a manos de un nuevo propietario? Si uno de los cónyuges no era local, se cobraba un impuesto por entrar en la comunidad urbana. Y este impuesto iba a parar al mismo lugar que el pago por la reparación del pozo y por la inspección de las balanzas en el mercado. Cuanto más atentamente se lee, más claramente se oye cómo el papel dice lo mismo. El consentimiento y el orden en una columna, el dinero y los plazos en otra, y las sanciones por violencia en una tercera. El silencio, donde la broma debería sonar más fuerte que la campana, se convierte en un conjunto de huellas concretas. Si en algún lugar se intentó hacer pasar ese derecho por norma, no se convirtió en ley. De lo contrario, habría entrado en esta pedante red con los precios de las velas y el tamaño de las jarras. En otras carpetas, había registros de las faltas cometidas en los días de boda, peleas en tabernas, jarras rotas, disputas por la música. Por ello se castigaba de forma habitual y pública. Cuando se producía un acto de violencia contra una mujer adulta, el tribunal archivaba el caso en la columna de delitos, imponía una multa, arrepentimiento, a veces expulsión, y el caso se cerraba no con un mito, sino con una sanción. Esta es la primera conclusión práctica. El mito no solo no se confirma por escrito, sino que una y otra vez es sustituido por él. Un poco más al norte, en las parroquias donde los agricultores y artesanos adultos se repartían la tierra, el orden era diferente en apariencia, pero igual en esencia. El matrimonio se formalizaba mediante anuncios públicos, el sacerdote llevaba una lista de impedimentos, y los vecinos sabían quién había prometido una dote y en qué condiciones. Si un hombre adulto se casaba con una mujer adulta de otra parroquia,
La parroquia de su antiguo lugar de residencia anotaba una compensación por la pérdida de mano de obra. A veces era un pequeño saco de grano, otras veces una gallina y un trozo de tela, y otras veces una determinada cantidad de dinero. Es vergonzoso, humillante, pero así es el lenguaje de la economía. En esos mismos libros se encontraban líneas que explicaban por qué había desgracias en la casa. La madre tenía fiebre, la mano fuerte del marido había roto la puerta del armario, el vecino había arrancado la corona en una discusión de borrachos. Todas estas cicatrices cotidianas se registraban de forma seca y objetiva. Si existiera un ritual legalizado para la noche de bodas, los libros parroquiales, donde se anotaba incluso el número de velas en el altar, lo conocerían y sabrían calcular las consecuencias. No lo saben. En cambio, saben detalladamente cómo contar monedas y medidas cuando los adultos unen sus economías. En las tierras fronterizas, donde la dependencia se mezclaba con la libertad, había una especial sensibilidad hacia el robo. El propietario de la parcela no tenía a la gente agarrada por el cuello, sino por la cuenta. Y cada vez que se producía un matrimonio que alteraba el equilibrio del trabajo, trataba de obtener una compensación. Así nació toda una serie de pagos con nombres sombríos, que a lo largo de los siglos se interpretaron como alusiones a la carne. Pero en el momento en que se abre la encuadernación de cuero, esos nombres se descomponen en lo que siempre han sido: números y dones naturales. En un lugar se cobraba en especie, porque las monedas no circulaban bien. En otro, exigían el pago de una determinada cantidad en un plazo determinado. De lo contrario, retrasaban el reconocimiento del matrimonio hasta el final de las proclamas. La humillante dependencia no se convertía aquí en una escena, sino en una cola ante el escribano. Y en esto radica la segunda conclusión práctica. La crueldad del sistema se manifestaba en la economía y en el procedimiento, y no en un privilegio inventado. Allí donde el poder era municipal y gustaba del orden, el control sobre el cuerpo se ejercía a través del tiempo y el trabajo. Las horas de boda se limitaban para no molestar al asilo, a veces para no provocar peleas junto a la zanja, donde en primavera se acumulaba agua podrida. A los músicos se les pagaba una cantidad fija, con la que se alimentaba el guardián de la puerta. Si la fiesta se prolongaba más de lo debido, a la mañana siguiente se imponía una multa. Si un hombre borracho rompía un banco, se le imponía una multa y se le exigía que lo reparara. Si se ofendía a una mujer adulta, el caso se llevaba a la columna de delitos. Todo era transparente en su crueldad. El castigo público gustaba de la plaza, el garrote, el círculo de la vergüenza y la vela en la puerta del templo. Si existiera una llave legalizada del lecho matrimonial para un tercero, se habría celebrado con la misma ceremonia pública o se habría ocultado con el mismo detalle en el texto de los estatutos para poder exigir su cumplimiento. Pero no está ahí. Hay descripciones de cómo llevar piedras en círculos, cómo pararse sobre un tronco, cómo pagar a los pobres. No es misericordia,
es un inventario honesto del dolor. Los siglos posteriores traen consigo una tercera capa, la más insidiosa, la polémica, donde el mito obtiene su registro tipográfico. Cuando las nuevas autoridades quisieron desmantelar las estructuras anteriores, les convenía poner junto a ellas los tributos reales y una escena espectacular. En los folletos se empezó a escribir que el antiguo orden había abolido la noche, aunque en realidad se abolieron los pagos dependientes, los puentes, los molinos y otras obligaciones asfixiantes. La nueva época necesitaba un espantajo llamativo para explicar las reformas con palabras sencillas. Los relatos escolares recogieron la imagen espectacular y la fábula se afianzó allí donde el papel guardaba silencio. Cuando luego se buscaba en los archivos para encontrar confirmación, se encontraba la contabilidad habitual y el lenguaje prolijo de las penitencias, y un vacío donde debería haber estado la ley de la leyenda. Para no quedarse estancado en las pruebas solo con la negación, es útil echar un vistazo a temas relacionados, donde la ley no se avergonzaba de su crueldad. Los estatutos prescribían sin pudor castigos corporales, humillaciones públicas, marcas en la ropa para los culpables, ayunos y peregrinaciones como penitencia. Todo esto es duro, pero está registrado. Por lo tanto, el papel no temía registrar la humillación. Si existiera el derecho a la primera noche, el papel tampoco se avergonzaría de él. Lo convertiría en una línea con una suma, un procedimiento, excepciones. El silencio en este rincón no se explica por la delicadeza de la ley, sino por la ausencia de ley. Y esta es la conclusión más desagradable para el mito, porque derriba la bella escena y nos devuelve a la aburrida violencia de la cotidianidad. Los que están más cerca de la tierra describían la vida de tal manera que huele a moho y humo. En los inventarios de las casas pobres, los matrimonios adultos poseían 2 cuencos, un cuchillo, una manta de lana, un baúl para la ropa y, a veces, un espejo barato. Sus fiestas eran cortas, sus peleas frecuentes, sus enfermedades graves. En invierno, los suelos estaban húmedos, los pantanos apestaban a podredumbre, el agua sabía amarga, los dientes se rompían y la fiebre derribaba tanto a jóvenes como a ancianos. Las mujeres adultas arriesgaban la vida con cada parto. Los hombres adultos arriesgaban sus dedos y su vista en el yunque. En este contexto, cualquier impuesto era como el moho en el pan. Se veía y no había forma de evitarlo. Y para explicar por qué era tan doloroso, la gente inventó una palabra corta para una injusticia larga. Pero el archivo es sordo a las palabras cortas. La predicación política amaba el cuerpo como campo de disciplina. Explicaba por qué el ruido era perjudicial, por qué cantar hasta tarde era peligroso, por qué se castigaba bailar junto a los muros del monasterio. Amaba el pecado grave, porque el pecado grave era fácil de convertir en ejemplo. Pero incluso allí, el matrimonio seguía siendo una fortaleza en torno al consentimiento de los adultos. Si dentro de la fortaleza ocurría una desgracia,
se remendaba mediante el castigo, y no mediante el reconocimiento del derecho de un extraño. Cuando intervenía alguien poderoso, se trataba de un abuso que se castigaba o se toleraba por cobardía. Pero eso no se convertía en una norma digna de figurar en la Carta. Y esto nos lleva de nuevo al esquema. La ley registra todo lo que quiere proteger o perseguir. Lo que no registra no le reporta un beneficio estable. Para salir de este círculo y alcanzar un nivel superior, es útil inclinarse sobre varias páginas emblemáticas. En una de ellas hay una larga lista de gastos de boda: velas, pago al escribano, banquete, pago a los músicos, parte para los guardias de la puerta. En otra, el impuesto matrimonial por salir de una jurisdicción a otra. En la tercera, los castigos por ruido nocturno y peleas. En la cuarta, un caso de violencia contra una mujer adulta, en el que el tribunal impone una multa, arrepentimiento, a veces expulsión y supervisión de la comunidad. Son las cuatro caras de una misma máquina: orden, dinero, orden, castigo. En ninguna de ellas hay nada que nos asuste. Y cuando la leyenda intenta añadir a estas páginas un pase para los extraños, inevitablemente falla, porque en el archivo no hay ni siquiera un fragmento al que se pueda aferrar el hilo jurídico. Desde el momento en que el mito recibió el sello, se convirtió en una cómoda moneda de cambio entre épocas. Se repetía cuando era necesario simplificar el pasado, mostrarlo como una oscuridad integral, sin distraerse con el aburrido enjambre de recolecciones. Se repetía cuando se necesitaba una justificación para destruir viejos lazos. Se amaba porque daba claridad psicológica. Había una bestia, y la mataron. El archivo, por desgracia, ofrece otra historia. La bestia era otra, de muchas cabezas, y sus cabezas se llamaban pavimentadora, molinera, matrimonial, hereditaria, municipal, eclesiástica. En lugar de un solo golpe con una espada de luz, había que soportar una serie interminable de pequeños pinchazos. Esto es peor para la leyenda, pero más honesto para quienes vivieron entonces y pagaron por cada paso. Más adelante, el camino conduce a ciudades concretas, donde los estatutos son especialmente minuciosos, y a hojas tardías, donde la leyenda adquiere finalmente un carácter didáctico. Allí quedará claro cómo se ha afianzado el mito en la memoria, y a quién le sigue interesando mantener en circulación una fórmula efectista, pero vacía, cuando un largo recibo habla del poder de forma más precisa y aterradora. En los puertos comerciales, donde el crepúsculo huele a resina y cuerda mojada, los estatutos amaban la precisión más que cualquier leyenda. En los libros, donde en una columna se anotaban los peajes y los salarios de los guardias, y en otra, las listas de matrimonios de los ciudadanos adultos, se mantenía una lógica estricta: el consentimiento y el orden como forma, el dinero y los plazos como mecanismo. Varios domingos de anuncios protegían a los adultos de los parentescos secretos y las deudas ajenas.
Los nombres de los testigos y los fiadores vinculaban la unión a la red de obligaciones ciudadanas. Las multas por el ruido en la limosnería, por los bailes junto al muro del monasterio, por una jarra rota en un momento de embriaguez, cerraban el círculo de la disciplina. Cuando dos adultos unían sus economías y uno de ellos entraba en la ciudad desde otra jurisdicción, el impuesto se sumaba a los ingresos municipales habituales por el agua, el puente y el pago de las balanzas. En los mismos volúmenes, la violencia contra una mujer adulta figuraba en una línea separada. Delito contra la paz, pena pecuniaria, deshonra, a veces expulsión, a veces arrepentimiento, con una vela a las puertas del templo. La ausencia de la noche legalizada en esta pedante lista llama la atención, porque junto a ella se registra todo lo que a las autoridades les convenía tener en cuenta. Si hubiera existido un ritual reconocido para la noche de bodas, se habría convertido en una línea más con la suma, las excepciones y el procedimiento. Al igual que las líneas de los castigos corporales, los ayunos, las peregrinaciones y las marcas en la ropa de los culpables. Un poco más lejos, donde los propietarios de las parcelas contaban más las manos ajenas que las canciones ajenas, la dependencia se entremezclaba con la libertad y daba lugar a una serie de impuestos con nombres inquietantes. El pago matrimonial por la salida de una mujer del patio, la compensación por llevarse las manos al unir economías de diferentes jurisdicciones, la multa por inscribir un matrimonio de forma acelerada sin haber completado las publicaciones. Todo esto sonaba humillante, especialmente cuando las monedas se sustituían por productos naturales, aves, recipientes con grano, trozos de tela tosca. Pero, al examinarlo más de cerca, todo volvía a la contabilidad y no a la escena. El propietario de la parcela no tenía a la gente agarrada por el cuello, sino por la cuenta. Y allí donde la pobreza convertía cualquier pago en vergüenza y miedo, el rumor sustituía a la explicación. Si se llevan lo último, significa que son capaces de lo peor. Así, el mito recibía el aire cálido del patio y vivía en susurros, mientras el libro permanecía cerrado. Bastaba con abrir la encuadernación de cuero para que las palabras, que antes se leían como insinuaciones carnales, se descompusieran en lo que eran originalmente: sumas y donaciones en especie, asignadas por los estatutos. Las autoridades municipales tenían otro lenguaje de control: el lenguaje del tiempo. Las horas de boda se limitaban para no molestar al hospicio. En primavera, se prohibían los bailes nocturnos junto a los canales, donde el agua florecía y olía a podredumbre. A los músicos se les pagaba una cantidad fija, porque de esa suma se mantenía a los guardias de las puertas. A la mañana siguiente, tras el traqueteo de las jarras, el escribano hacía la habitual anotación: multa por ruido, indemnización por la vajilla rota, obligación de sustituir la jarra ajena por la propia. Si se ofendía a una mujer adulta, el asunto pasaba a la columna de delitos, y allí no había lugar para la palabra costumbre. Cuando un hombre rico escapaba del castigo,
La razón radicaba en el miedo de los testigos, en los privilegios, en la debilidad de la comunidad, pero no en la existencia de un derecho ancestral sobre la cama ajena. El sistema era injusto, y su injusticia actuaba de forma torpe, no mediante rituales, sino mediante la desigualdad de fuerzas, no mediante un sello secreto, sino mediante la habitual impotencia de los pobres. Y, sin embargo, el mito sobrevivió porque fue alimentado por los siglos posteriores, cuando el antiguo orden fue llevado al patíbulo y atado a él no solo con impuestos reales, sino también con convenientes historias de terror. La polémica política de los nuevos tiempos ponía gustosamente en paralelo lo que realmente asfixiaba a la gente: los pagos de pendientes, los peajes de puentes, molinos, iglesias y ciudades, y una escena que no existía en los documentos. En los folletos era fácil escribir que se había abolido el antiguo ritual, aunque en realidad se estaba destruyendo la red de recaudación. La reforma necesitaba sangre en el cartel, y la contabilidad no servía para el papel de monstruo. Así, la imagen obtuvo su registro tipográfico y pasó a los relatos didácticos. Cuando, generaciones más tarde, el lector volvía al archivo, encontraba la misma prosa minuciosa y un espacio vacío donde la leyenda exigía inscribir la ley. En los museos y vitrinas del siglo XIX, a veces se buscaban apoyos indirectos para el derecho inventado. Grabados desconocidos con escenas ingenuas, imágenes cotidianas tardías, caricaturas en las que el poder siempre se inclina hacia donde es más fácil mirar. Todo esto producía un efecto de reconocimiento y pegaba el mito a la memoria. Pero el verdadero museo de esa época, el libro parroquial, los estatutos municipales, el cuaderno judicial, volvía obstinadamente a las sumas, a las obligaciones, a los cuerpos que se rompían, no por la escena, sino por el trabajo agotador, la desnutrición, las fiebres, el agua en mal estado, las infecciones, la pérdida de hijos y madres. Una mujer adulta arriesgaba su vida con cada parto. Una mujer adulta podía quedarse sin protección si los vecinos temían testificar o si el alcalde prefería apaciguar el escándalo. Una mujer adulta podía ser silenciada por la vergüenza y la pobreza. Todo esto es aterrador, incluso sin la ayuda de la leyenda. La leyenda eliminaba la humillación cotidiana y la sustituía por una escena espectacular. Las palabras del mito confunden el lenguaje del derecho y el lenguaje de la moral. La predicación amaba el cuerpo como campo de disciplina. Amenazaba, exhortaba, describía las caídas. La crónica captaba con avidez los escándalos sonados. Pero ni la predicación ni la crónica se convertían en normativas para terceros en la habitación matrimonial. Por el contrario, reforzaban la idea de que el matrimonio entre adultos era una fortaleza, donde el consentimiento era la llave y el delito era una brecha que debía repararse con castigos y arrepentimiento. Y esta lógica, por inquietante que sea,
se vislumbra a lo largo de los siglos. Allí donde el poder quería cobrar, le daba un nombre y una línea. Donde le convenía la humillación, prescribía humillaciones. Si hubiera tenido que reconocer la primera noche, la habría descrito con la misma facilidad con la que describía el picotear o el estigma en la ropa. El silencio de las fuentes no es la suavidad de la ley, sino la ausencia de ley en este ámbito. Esto se ve especialmente claro en los casos límite, donde la leyenda tiende a aferrarse a los términos. Cuando se encuentra una palabra en la que se percibe la carne, hay que fijarse en lo que hay a su lado. Normalmente hay medidas y plazos, tantos granos, tantos días, tantas velas, tantas monedas. Es el lenguaje de las cuentas, no el lenguaje de la cama. Y cuando, siglos después, las palabras se sacan de las tablas y se insertan en la polémica, nace un fantasma. El supuesto derecho antiguo, nacido de una traducción tardía de una fórmula económica. Este fantasma es conveniente porque explica el dolor más rápidamente que una larga cita del estatuto. Pero el fantasma no soporta la vecindad de los documentos probatorios, esas aburridas líneas en las que se fija incluso la paga de los músicos, con la que, según se acuerda por separado, se alimentaban los guardias de la puerta. Todo esto se suma a la vida cotidiana, que sigue siendo húmeda y pesada, como la lana después de la lluvia. En las descripciones de las casas donde viven los matrimonios adultos, aparecen una y otra vez los mismos objetos: un cuchillo, un par de cuencos, una cacerola, una manta de lana, un caso de madera, un pequeño baúl con ropa blanca y, a veces, un espejo barato. Por la noche, el suelo tiembla con cada paso. Los percheros huelen a humo. Los huesos duelen por el trabajo. En este contexto, cualquier reunión es como el moho en el pan. Imposible de pasar por alto, imposible de limpiar sin pérdidas. Es aquí donde florece la leyenda, porque da una breve respuesta a una larga injusticia. Pero la revelación no es necesaria para blanquear el pasado, sino para saldar las deudas del dolor. En lugar de un escenario teatral, una columna de mercurio de cuentas. En lugar de una humillación puntual, la proximidad constante e indecente del poder al bolsillo y al tiempo de los adultos. De esta capa surge el siguiente paso, que conducirá al desenlace. Cuando las reformas abolieron los pagos dependientes, muchos textos informaban sobre la erradicación de una antigua costumbre, y el lector lo entendía fácilmente como una victoria sobre la primera noche. Pero en los archivos, las páginas vecinas enumeran obstinadamente lo que realmente desapareció: los merchets y otros derechos, los impuestos hereditarios, los puentes, los molinos, los impuestos eclesiásticos elevados. Desapareció la red de pequeños grifos por los que se escapaba el dinero y el tiempo. La victoria era real, y era precisamente ella la que se ocultaba tras un brillante fantasma. Al final, habrá que nombrar los instrumentos de control, mostrar lo que se destruyó y lo que se dejó, y explicar por qué la leyenda
sigue tan viva hoy en día. Pero antes de cerrar la carpeta, es importante retener lo esencial. Donde el mito ofrece una imagen, el documento ofrece un mecanismo. Y si el dolor parece incomprensible sin una imagen, significa que aún no hemos terminado de leer la tabla. En las carpetas finales de esta investigación no hay ninguna sensación, sino la obstinación acumulada del papel. En las ciudades antiguas, donde las piedras de los puentes fluían hacia el mercado como el agua hacia la desembocadura, las listas de matrimonios de adultos seguían junto a los peajes de los puentes, los salarios de los guardias y los gastos de agua. Allí donde la leyenda exigía una noche legalizada, los registros insistían en lo mismo. Anuncios los domingos, nombres de testigos, notas sobre los obstáculos, registro del juramento como hecho público y, a continuación, las consecuencias económicas de la unión. En líneas separadas, figuraban las penas por violencia contra una mujer adulta, multas, penas de vergüenza pública, a veces el destierro, a veces castigos corporales y, en ocasiones, la obligación de alimentar a los pobres. En otra columna figuraban los impuestos matrimoniales y las compensaciones por salida de manos, cuando un adulto pasaba de una jurisdicción a otra. Todo esto se anotaba por fechas, importes y nombres. Allí donde el mito pintaba una tecla que, al pulsarla, el poder abría la puerta ajena, el documento mostraba otros tipos de controles: el tiempo, el trabajo, el tesoro público. Cuando llegaron los años de las reformas, el papel volvió a cumplir su función. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las nuevas autoridades siguieron estas líneas como un artesano sigue una costura y destruyeron la red de pagos dependientes. Desaparecieron los derechos de salida. Se derrumbaron los antiguos derechos preferenciales sobre molinos y puentes. Se reorganizaron los impuestos eclesiásticos y municipales. En algunos lugares, la dependencia se compraba con dinero, en otros se abolía de inmediato. La explicación pública a menudo requería un cartel llamativo, y los folletos conmemorativos afirmaban que se había eliminado una antigua costumbre. El archivo respondía de otra manera. Lo que había desaparecido era precisamente la red de pequeños grifos por los que durante siglos se había escapado el dinero y el tiempo de los adultos. Desenmascarar el mito significa aquí nombrar lo que realmente ha muerto, sin restar dolor y precio a la victoria. En los estatutos municipales, tras las reformas, quedaron vacíos los apartados sobre compensaciones matrimoniales. Los libros parroquiales conservaban los anuncios como escudo del consentimiento de dos adultos. Las penas por violencia seguían conviviendo con las multas por ruido, que también forman parte de un mundo en el que la disciplina ama la plaza, el tambor y los espectadores. Y la línea sobre la noche legalizada nunca apareció, porque no tenía dónde aparecer. Y sin embargo, en el siglo XIX, el mito se hizo visible. Se alimentó de ilustraciones, imágenes cotidianas, crónicas tardías,
en las que era más conveniente presentar al antiguo poder como un monstruo, no solo en la copa de medir, sino también en el lecho matrimonial. En los gabinetes, donde los maestros de la palabra recopilaban costumbres antiguas, se guardaban en un armario objetos de diferentes siglos. Y en la puerta de este armario se colocó una placa con la leyenda. Sobrevivió a más de una generación de lectores, porque ofrecía una explicación sencilla a la compleja pobreza. Pero cuando los historiadores del siglo futuro volvieron al archivo, regresaron con lo que vemos ahora: el silencio obstinado de las fuentes en el punto donde la leyenda exige la ley. Este silencio no es vergüenza, ni conspiración, ni astucia de los escribas, sino un vacío que no se puede llenar sin una inserción falsa. A nivel humano, el desenlace parece aún más prosaico y duro. Las mujeres y los hombres adultos no esperaban una protección legendaria contra las humillaciones. Durante años aprendieron a actuar dentro de los límites que se les imponían. Anotaban la dote, prescribían las partes, llevaban a los testigos al altar y a la oficina municipal. Cuando se producía un acto de violencia, algunos vecinos acudían a los tribunales. Otros guardaban silencio por miedo y pobreza. En algunos casos, el alcalde apaciguaba el conflicto con paz. En otros se exigía castigo y arrepentimiento. Estas decisiones no se tomaban a favor o en contra del mito. Se tomaban en línea recta desde la despensa hasta la plaza, donde vivían el pan, el dinero, la vergüenza y la esperanza de sobrevivir después del invierno. La justicia no era generosa, era mecánica, a veces sorda, a menudo dependiente de si alguien se atrevía a aportar nombres y hechos. Y cada vez que este sistema funcionaba, hablaba un lenguaje que ya habíamos aprendido. El consentimiento de los adultos es el núcleo del matrimonio. El delito es una brecha que se repara con castigos y arrepentimiento. Y el control económico es una red en la que quedan atrapados los cuerpos sin un ritual único. Es tentador terminar la historia con una escena llamativa, pero es más honesto terminarla con una lista de decisiones que conforman el suspiro final. En algunos lugares, las comunidades han aprendido a leer los estatutos en voz alta, para que el alcalde no pueda referirse a «así se ha hecho siempre» y sacar dinero extra. En otros, los nuevos códigos han consolidado la clara prioridad del consentimiento de los adultos en el matrimonio, acortando el camino de la humillación al castigo, donde antes todo se basaba en el miedo de los vecinos. En algunos lugares, las mujeres adultas encontraron apoyo en los contratos escritos, aunque fuera débil, pero que les daba palabras para defender sus derechos patrimoniales, para no quedarse sin medios después de la muerte de su marido o la ruina de la economía familiar. En algunos lugares, los pobres se liberaron de los pagos dependientes, dejando de pagar por el mero hecho de ser adultos. Y esto cambió el ambiente en las casas y las tiendas, porque apareció la sal en la mesa y desapareció la costumbre de explicar cada dolor con el derecho ancestral. Estos desenlaces no convierten el pasado en una cama mullida,
Devuelven la responsabilidad a las personas que leían, firmaban, testificaban, discutían en las asambleas y, a veces, se rebelaban contra las pequeñas y grandes expropiaciones. El archivo los conserva no como héroes, sino como nombres en líneas, y eso es una sobria inmortalidad. El aspecto médico de esta verdad no ha desaparecido. Las mujeres adultas seguían arriesgando la vida al dar a luz. Los hombres adultos se rompían las manos en los yunques. Las aguas putrefactas provocaban fiebres. El dolor de muelas volvía locos y, en esas casas, el olor a moho era un invitado tan constante como el hambre al final del invierno. La ley no curaba el dolor, pero podía aliviarlo si dejaba de convertir cada paso de la vida en una caja registradora. Allí donde desaparecían los impuestos dependientes, donde las comunidades aprendían a defender el procedimiento, y donde la violencia contra las mujeres adultas no se disimulaba bajo la costumbre, sino que se perseguía como delito, allí había menos motivos para aferrarse al mito. No desaparecía. Era demasiado conveniente como palabra breve para una injusticia larga, pero cedía terreno bajo el peso de los sellos y los nombres. A algunos les parecerá que la denuncia ha hecho que el mundo sea menos aterrador. Es un error. Se ha vuelto más aterrador. En lugar de una única escena que lo explica todo, vemos capas de lentas humillaciones. Cada anuncio, cada vela, cada movimiento a través de la frontera de la parroquia, cada mañana después de la pelea, cada noche en el hospicio, que debe ser tranquila, porque así lo decide el reglamento. Vemos cómo el poder no estaba junto a la cama, sino junto a la puerta, cortés e implacable, con un cuenco para las monedas. Vemos que la injusticia no era un ritual exótico, sino un polvo habitual que no se puede barrer con una escoba hasta que se saca todo el suelo. Esta es la aterradora claridad. El mito no encubre el horror, lo esconde con su simplicidad. La piedra final en esta construcción es la elección consciente de mirar el documento, incluso cuando no ofrece una historia bonita. Cuando los adultos comenzaron a exigir con más frecuencia la lectura en voz alta de los estatutos, cuando los tribunales dejaron de aceptar la referencia a «así se ha hecho siempre», cuando existe un artículo concreto, cuando los nuevos códigos elevaron el consentimiento de los adultos por encima de las costumbres municipales y parroquiales, fue entonces cuando la leyenda perdió su única base, la sensación de desesperanza. Aquí el resultado no es un milagroso «se ha acabado el horror», sino una serie de medidas sensatas. Se desmanteló la red de extorsiones, se mantuvieron los procedimientos de protección, se detallaron las sanciones y se consolidó el derecho como una norma, no como un mito. A aquellos a quienes el sistema seguía destrozando no los salvaron las leyendas, sino los testigos, las cartas, los contratos, las firmas de los vecinos al pie de la página, y el raro pero importante valor de acudir a la oficina. La noche, que no existía en la ley, sigue viviendo como una imagen conveniente, pero ya no es necesaria para esta investigación. La oscuridad real se extiende de otra manera.
A través de las líneas de los registros, los aburridos artículos de los estatutos, el calendario de anuncios, las listas de multas y castigos, las estadísticas vitales de mujeres y hombres adultos que sobrevivían día a día. Y si la historia tiene una confesión, esta suena en voz baja. El poder se tomaba con el dinero y el tiempo, y no con la cama legalizada. El dolor era crónico, no teatral. La salida siempre estaba en el papel, los testigos y la perseverancia. Allí donde la gente elegía leer, exigir, registrar y anular, el mito retrocedía. Allí donde les resultaba más fácil aferrarse a una palabra breve, el mito regresaba. La elección no ha terminado aún. Entre un bonito cuento de terror y un largo recibo, sigue ganando aquel que estamos dispuestos a leer hasta el final.